un poquito que la propuesta las es preguntas, compartiendo. De paso te pregunto así como que ganas de hacer nombrás esto del esto, clown que y de asombra. Bueno, contarles que esta tertulia es especial, espectacular, porque bueno, vamos a escuchar acerca de la obra, quizás quiso decir, y para eso contarles que nos encantaría que ustedes sean los que hagan más preguntas. Entonces ahí Agustina después les va a explicar lo del chat, pero estaría bueno que puedan preguntar y sacarse, curiosear a ver de esto. Ya damos paso a quizás quiso decir a los muchachos y los invito a que se presenten. ¿Qué tal? Bueno, no sé bien en qué consiste la presentación, pero bueno, me presento, soy Nacho Albani, soy actor y clown, y bueno, eso es todo, ¿no? ¿Algo más de presentación o está bien? Lo que tengas ganas. Bueno, no, quedemos así. Perfecto, luego de esta honda introducción pasamos a Pablo No, nada, es más como para ir entrándole a esto de la obra, si quieren ir haciendo más una presentación también de la obra, que también algunos de los que están acá por ahí la vieron, por ahí otros no, pero también escuché, creo que dijiste, Pabli, antes de que empezáramos, de que la obra va a estar también, ¿no? Unas horas más online, ¿es así? Va a estar 24 horas más, o sea, hasta las 20 horas de mañana sábado. No, de mañana domingo. Está, buenazo. Si alguien más tiene ganas, si no lo ha visto, por ahí el link sigue estando habilitado para ver la obra, pero bueno, eso. Así que sí, si quieren empezar haciendo más bien una intro de la obra, cualquiera de los tres. Bien, bueno, la obra es una obra de clown que empezamos a trabajar nos encontramos con Pablo en una especie de movida de acá de Buenos Aires, en Vicente López, donde se estaba juntando una gente para digamos, movilizarse en contra digamos, de un vial que se estaba haciendo acá en las costas de Vicente López, y se reunió a una gente para hacer algunas movidas, y ahí nos conocimos con Pablo y decidimos hacer un número junto a otras compañeras, y un número en un festival, y a partir de ahí empezó como a surgir un vínculo, una forma de trabajar, unos intereses en común, en cuanto a lo que es el clown, en cuanto a lo que es lo teatral, también en cuanto a cuál es el tipo de búsqueda que nos gusta, una cosa bastante teatral, y a partir de ahí empezamos a charlar y a ver la posibilidad de hacer una obra, ¿viste? Un relato largo en vez de un número como se suele ver al clown. Y bueno, a partir de una invitación que le hicieron a Pablo, que es del Festival del Bolsón, dijimos, ¿y qué tal si en febrero estrenamos una obra? No sé, Pablo, si querés seguir desde ahí. Sí, que nos resirvió el tener una zanahoria ahí, una fecha importante. En el proceso de ensayos, para mí me parece notorio contar que justo una amiga, una arquitecta amiga, estaba trabajando en un lugar donde había una piscina, una pileta vacía, y hablé con ella contándole que estaba empezando un proceso de ensayos, y me la prestó libremente. Quedaba en Maschwitz, a 30 kilómetros de acá de la ciudad, y empezamos a ir con Nacho, no sé, yo tengo el recuerdo como de un montón, como que íbamos 3 veces por semana, nos metíamos a la pileta
a Pero no sé trabajar. si te acordás, Pablo, que la teníamos que limpiar cada vez que íbamos. Teníamos Ah, porque se llenaba con un poquitito de agüita de lluvia o no sé de qué. sí, sí, todo eso me parece meritorio contarlo por todo el lo que no se ve, que ha generado tanto trabajo, tanto inconsciente para la obra, que nada de lo que hicimos en la piscina, salvo tal vez alguna cosa, un juego que hicimos con la rejilla de abajo, que en algún momento jugábamos a los esquimales, nos vestíamos de blanco y jugábamos a Sí. los esquimales pescando. Creo que eso es lo único que rescatamos, que después estuvo en Quizás quiso decir, porque hicimos mil cosas que después no quedó nada. Este, eh, en ese momento lo llamamos, lo convocamos a Agustín, que Agus, bueno, venía trabajando muy fuerte como músico con clowns, así que lo convocamos para que nos dé un aporte musical. Y apenas nos juntamos los tres, que no nos juntamos en la pileta, nos juntamos en una sala en Buenos Aires. Al primer encuentro, Agus nos tiró una pauta súper clara de improvisación, y ese ensayo fue mágico, se declaró un montón de material de la obra, y empezó esta cosa, es una cosa de mucha ebullición entre los tres, y la primera pregunta que surgía es, bueno, che, vamos anotando el material que sale, todo, y vamos a convocar un director, una directora. Y con el correr de los ensayos ese rol no quedaba cubierto, y no sé, íntimamente me era cada vez más claro la potencia que tenía Agus como, no sé, un potencial de dirección sin que él nunca antes haya dirigido una obra. Y en algún momento, bueno, quizá quiso decir, le pidió matrimonio, y Agus aceptó, Aceptó, por suerte aceptó. y se convirtió en el director de la obra. ¿Querés seguir, Agus? Eh, sí, me parece que ese día que ensayamos o que surgió mucho material, surgieron muchas ideas con respecto a la obra, que hoy me estaba acordando porque la vi hoy, quiero decirles a ustedes dos, que vi la obra hoy, Ah, mirá. y que al verla me di cuenta de que hay algunos cortes por la cámara, y hay momentos que no están. Ah, Sí, porque vale aclarar que la cámara creo que graba 20 minutos y después tenés que volver a grabar, entonces hay un par de saltos que tiene la función filmada. Sí, bueno, que ese primer encuentro surgió mucho material, eh, y que era muy, ¿cómo decirlo? Eh, eh, animate. una de las cosas que surgieron, no porque no sabía cómo decirlo, pero digo, una de las cosas que surgieron, que es lo que veía yo hoy en la obra y que también lo escuchaba Gabriel, ¿no? Hablar y decir que la obra está despojada, y es que era algo que nosotros elegíamos, ¿no? Como queríamos tratar de hacer como algo muy despojado en todo sentido, y me parece que yo venía trabajando mucho con música, y al tener la propuesta de despojarnos de música, llevarlo, que esa música esté en la corporalidad de los payasos, y hoy cuando veía la obra, que, que fue hace un montón de tiempo, veía como toda esa musicalidad que trabajábamos en los cuerpos y en lo textual también. Y me acordé hoy, que estaba buenísimo, es el tema de que nosotros queríamos manejar mucho los tiempos lentos. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Que queríamos explorar sobre los tiempos muy lentos y cuánto podría soportar eso en una obra, ¿no? Escénica. ¿Cuánto puede soportar un tiempo muy lento? Entonces trabajamos muy profundo sobre eso. Entonces, como ¿Cuánto se que banca el público eso, no? ¿cuánto se banca? Sí, el que recibe, ¿cuánto se banca esos tiempos lentos, ¿no? La mano en el hombro, Sobre toda esa. eso y sobre qué está sostenido ese tiempo lento, que, viste, no es
nos quedamos callados y listo. Digamos, hay algo que en realidad, algo que veníamos laburando es retener. Exacto. Y en ese retener era como la tensión, que es algo muy fundamental del clown, ¿no? Esta tensión que se mantiene con el público, con lo que pasa en la escena, y la tensión que uno tiene con su propio partener o con el público. También la investigamos en esa retener el tiempo con tensión. Sí, como también muy puesto y muy acentuado en el Estado, ¿no? Como que el Estado sostenía sabíamos que el Estado era lo que iba a sostener esos tiempos lentos y que le iba a dar valor escénico, ¿no? Bueno, eso y mil cosas más que trabajábamos con respecto a esto, ¿no? Al despojo, que decíamos, a ver, ¿cuánto puede soportar que no es escenografía? ¿Cuánto puede soportar que el vestuario sea lo que es? ¿Cuánto? Era todo el tiempo analizábamos sobre esas cuestiones e investigábamos sobre esas cuestiones. Sí, y recaer en el Estado, eso que dijiste a mí me resuena y me hace acordar un poco, así como no está despojada, la obra está despojada de escenografía y de música, inclusive de sonidos, tratar de meternos y profundizar en lo que tiene que ver con la convención teatral, ¿viste? Que vos ves una caja negra y estás viendo, en todo el teatro, ¿no? La convención teatral sería, vos estás viendo una caja negra y ves a algunos personajes interactuar, entonces como que la imaginación del público te lleva a ciertos paisajes, lugares, y empezar a investigar también en eso, en cómo usar esa convención teatral a favor, y a ver si podríamos, viste, como un intento y en meternos en problemas desde lo actoral, si podríamos generar esos paisajes. Como que había un permanente encuentro con la austeridad. No era una propuesta previa. Lo que pasa que había como mucha intención de que todo sea un mundo al que podíamos evocar, y cada cosa que traíamos empezaba a sobrar y a condicionar demasiado. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez yo había llevado uno de estos cosos grandotes que hacen ruido. Era un cuenco. Un cuenco de cuarzo. Sí, de cuarzo, era como, wow, un cuenco de cuarzo que pesaba 1 tonelada, era súper delicado, como que nos vino bárbaro que no quede dentro de la obra porque hubiera sido un quilombo, o sea, finalmente la obra la transportábamos en un bolsito, digo, una vez ya estrenada, y yo decía, qué suerte que no quedó en la obra esto. Entonces, la obra tiene como muchas cosas que nosotros fuimos llevando en el proceso creativo que podrían haber quedado y no quedaron. Entonces, una de las cosas que yo siento que, y más con el tiempo, ¿no? Porque todo este proceso creativo fue del 2010, o sea, tiene 10 años este proceso, estuvo muy signado por las cosas que se omitieron. La más potente para mí es en relación a la presencia de Agus y la música de Agustín, porque Agustín, gran parte de los ensayos, traía la guitarra y construíamos a partir de Agus tocando, de Agus totalmente metido con nosotros en la improvisación, y la obra hoy, no, la obra digo, cuando fue estrenada ya no tiene música. Como que el despojo fue llegando, no fue algo per se. Pero no está ausente la música, No. digo, tiene que ver con eso, digamos, como que había tanta presencia en la construcción que no existe ausencia, o sea, existe ausencia de la música como algo sonoro, pero no existe en los cuerpos, ni tampoco en los textos. Los textos son bastante musicales también, como que hay algo ahí de la dinámica textual que tiene una musicalidad que yo creo que es consecuencia de todos esos ensayos que nosotros hacíamos
casi cantando, ¿no? No, tal vez la omisión es la omisión del sonido, Del sonido. pero no de la música, porque la música está, pero digo, para contarles que lo más natural hubiera sido que la obra esté llena de música, porque teníamos al músico de los clowns con nosotros. Entonces, Sí, y también nosotros siempre teníamos algún instrumento, vos trajiste la flauta, la guitarra, yo también traje mis instrumentos, los dos cantábamos, digamos como que parte de los ensayos y los encuentros recreativos que también teníamos era como ponernos a tocar o algunas musiquitas, o inventar algo, como que lo musical siempre estuvo, había como una música. Es más, yo me acuerdo ese tema, ¿te acordás? Ese tema que, Pa, pa, que pa, vos pa, me pa, cantás a mí. pa, 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 tirarara, ira, tarara. Claro, ese tema que vos me cantás a mí, yo lo tocaba, ¿te acordás? Y lo tocábamos, y en un momento, bueno, podía haber aparecido con un instrumento en escena, pero bueno, fue como también eso, ¿qué pasa si no está? ¿Qué pasa si alguien canturrea algo y al otro le hace recordar? bueno, yo diría no sé, ¿qué dicen los tertulios? Está muy interesante todo. Yo le recordaría a la gente que esté escuchando que, bueno, que si le surge alguna pregunta para plantear de lo que quiera en torno a esta obra, que lo manden por el chat, la pregunta. La mecánica es que escriben la pregunta por el chat y nosotros vamos más o menos seleccionando y después les damos la palabra para que la formulen en vivo, si es que se animan. Ya hay una ahí, Dani. ¿Hay una? Buenísimo. No la vi. A Quiero ver. decir una cosa, me gustaría decir una cosa antes, si me permiten, una cosita más, que es que también nosotros tuvimos la participación de colaboradores que fueron a ver la obra, porque nosotros teníamos muchísimo material y aparecieron personas, amigos, amigues, como Lorena Vega o Laura Névole, que nos ayudaron mucho a ordenar eso, en el sentido de que vieron uno o dos ensayos y nos decían, nos hablaban mucho del material que para mí es importante eso en el proceso creativo, porque nosotros estamos muy inmersos en eso, y también el refrescar con una mirada que nos ordenaba y nos decía, tienen un montón de material, esto tal vez podría ir primero, tal vez esto podría ir acá, toda esa cosa de la mirada fresca nos ha sido para nosotros muy importante también, algo de ordenar, y creo que es importante en un proceso creativo, por eso lo quería aclarar. Sí, y digo algo, eso también a mí me sirvió para otros proyectos que hago. Hay un momento en donde uno está tan inmerso en la creación que poder abrirlo y que otros tomen decisiones, que no son tomar decisiones, pero que te digan como ciertas visiones, porque uno está enviciado con el material, estás ahí, entonces por ahí hay algo del mapa, de la estructura, que uno termina casándose con eso, y es importante que tener estar abiertos a otras visiones. Sí, yo a eso le llamo la mirada fresca, ¿no? Como Sí, que nosotros estamos calientes, y de golpe viene una mirada fresca que le tal da cual. como Yo un toque. tiraría una data, digamos, para contarles que empezamos a improvisar, a anotar cosas, y justo nos invitaron a participar en una varieté, no me acuerdo qué era, en el Conex también. Sí, Y primero fue la de Darío, en la sala de él, y después se fue la nos, del Cone. se nos presentó la posibilidad de estar, y para mí era muy importante. Yo venía de haber estado un año con un proceso creativo con otra persona, y se había caído el trabajo, entonces no quería volver a trabajar un año sin ver al público. Entonces le dije particularmente a Nacho, che, vayamos haciendo bajadas del material, y entonces concretamos un número con algo del material. Esto es importante porque al tener que concretar algo, de ahí, de esa concreción, de ese número, se despejó
que nuestro tema, el tema que estábamos trabajando, era la memoria. Entonces, después nos costó mucho desarmar ese número, que no nos servía, porque el número no nos servía para construir la obra, pero nos dio muchos datos. Espero ser claro con esto, ¿no? O sea, venimos investigando material, bajamos un poco a un número, tuvimos que hacer un cierre para que el número tenga principio, medio y fin, y después romperlo, lo cual nos costó bastante, pero nos dio, y en este punto vuelvo a decir la dirección clara de Agus, que Agus plasmó un mapa en una cartulina, trajo una cartulina y escribió un mapa. Y entonces nosotros empezamos a llamarlo los viajes en la memoria. O sea, el tema fue la memoria, lo que agarramos como tema central la memoria, y distintos viajes en la memoria. Los viajes se llamaban el viaje del amor, el viaje de la muerte. De la inocencia había uno, ¿no? También. La inocencia. Y eso nos ayudó muchísimo en ese momento para construir algunas cosas. Y doy un pantallazo así general porque realmente me gustaría que la gente haga las preguntas, pero además chusmeé recién que creo que Mati hizo una pregunta en torno a la pesca, y acá viene algo muy importante, que es que durante el periodo de los ensayos, con las visitas de estas personas que cuenta Agustín, Laura Néboles, sobre todo en la dramaturgia, sentíamos que los viajes en la memoria eran un poco un delirio, o sea, constituían el alma de la obra, pero no teníamos lo que llamábamos en ese momento una tierra, dónde poner todo eso. Y a raíz de, bueno, de un montón de cosas que se me haría muy larga la descripción, un buen día, y ya muy avanzados los ensayos, ya digamos casi en el último mes en el que teníamos que cerrar. Muy jugados. Una de las escenitas, que era la que menos nos gustaba, tenía que ver con dos pescadores. Y un día que vino Laura, que vino muy pocas veces a ver ensayos, pero era muy valorábamos mucho su presencia, le mostramos todo el material. Y Nacho y yo no teníamos particular gusto por la escena esa de la pesca, que nos la había pedido Agustín por otra cosa que no sé si va a dar para contar. Y cuando terminamos de mostrarle todo, decimos, che, qué lindo que salió este ensayo, vamos también a mostrarle la de la pesca. Terminamos eso, y Agustín y Laura dicen, che, qué interesante verlos en la pesca. Y en una hora dijimos, esto es una pesca, pero casi fue el final de todo un recorrido. No es lo primero que apareció, sino lo último que apareció. Y después el trabajo fue cómo hacemos para meter el material dentro de la pesca que se constituyó en nuestro ámbito, en nuestra tierra. Bueno, eso me parece fundamental. Bueno, sí, porque en el número, lo que sucedía en el número era que estábamos viajando, a ver, se sucedían las escenas y viajábamos en tren, no sé si se acuerdan, en el número, viajábamos en tren de escena a escena. Entonces, era como el tren era nuestro nexo. Después, después cuando apareció la pesca, encontramos las circunstancias en donde estos dos tipos viajan en estos viajes oníricos de la memoria, y que también había una frase que siempre que es interesante, es muy interesante, por ahí Pablo me la podés recordar, que es que la memoria no se manifiesta de forma cronológica, sino de forma radial, como que puedes pasar de un recuerdo de hace 5 minutos a uno de la infancia, a uno de la adolescencia, o uno como que viaja de una manera... Era una frase de John Berger, no la tengo en este momento, pero para nosotros, al descubrir que el tema era la memoria, teníamos mates muy largos que a veces nos hacían sentir que, mates digo, tomar mate y charlar, y ensayos que se nos iban en charlas, y creíamos, había algo de, se nos perdió el ensayo charlando. Después nos dimos cuenta que había sido fundamental, porque en esos ensayos, que un poco la charla a veces era de la vida, pero terminaba saliendo material
que después, y esto también es rescatable como proceso creativo, nos metíamos con Nacho a hacer algo con eso. Y Agustín a veces no estaba, y estaba buenísima esa distancia de Agustín, porque nosotros después nos encontrábamos con él y teníamos que mostrarle. Y a partir de lo que le mostrábamos, porque producir los tres juntos a veces era difícil, entonces producíamos nosotros dos, y después Agus venía, limpiaba y reformulaba el material. Preguntas. Bien. Bueno, hay una de Mati que pidió que a ver, que compartimos acá. Dice, en la obra se observa muchísimo recursos utilizados del propio lenguaje del pescador. Me gustaría saber cómo fue la investigación de esos recursos para hacerlos propios y transformarlos. En voz de Mati. ¿Puedo contestar? Claro. Siempre pensé que la pesca, por suerte, no ha sido algo investigado. Creo que si hubiésemos entrado a investigar la pesca, hubiésemos llegado a otro material. Creo que la pesca es lo que menos investigamos, por eso aparece para mí en la obra como un pretexto para contar todo lo demás. Nosotros teníamos todo lo demás, menos la pesca. O sea, la pesca, creo que también Lila una vez me dijo, me encanta esta obra, me dijo Lila, porque ustedes usan la pesca como un pretexto para contar un montón de cosas. Y yo dije, claro, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque si hubiésemos investigado la pesca, hubiésemos visto cómo tiran las cañas, qué son los pescadores, qué sé yo. Y nosotros lo que investigábamos en realidad, que investigamos en profundidad, fue las cuestiones de la memoria y los recuerdos, que un poco lo diferenciamos. Y me acuerdo mucho de esto porque todo lo que nosotros hacíamos en el camino al ensayo tenían que ver con pensar y recordar. Entonces llegábamos y decíamos, me acuerdo que una vez, y estábamos muy hipnotizados con la idea de la memoria y el recuerdo. Entonces la pesca, en realidad, para mí, sí es un pretexto para contar todo lo que sucede alrededor. Sí, porque también sucede algo que nos pasaba que en ese momento estábamos con el juego muy a mano, estábamos jugando mucho, entonces si la pesca es una hipótesis, ¿no? Pero si la pesca hubiese aparecido antes, tal vez hubiésemos encontrado 1000 juegos de qué juegos de payasos puede aparecer con respecto a los pescadores, no sé qué. ¿Te acordás que en un momento pensabas que se les enriede la línea y hay un juego bien de físico, de payaso? Este gesto de, no sé, para mí típico de la pesca, de que hace silencio porque si no se van a ahuyentar los peces. O sea, claro, como 1000 cosas, podríamos haber desarrollado un montón. Sí, totalmente. Y lo que estuvo bueno del proceso creativo es que sucedió algo que es que trabajamos a partir de un concepto que tiene que ver con la memoria, pero también nos metimos también con historias personales. Y eso no es poca cosa. A ver, si hay algo que es muy rico de este proceso creativo es que los tres nos abrimos así, abrimos nuestro corazón, nuestra intimidad, nuestros recuerdos, los más lindos y los más tenebrosos, y los miedos y las cosas. Entonces, hay algo de eso que creo que a la larga le dio profundidad, y no nos quedamos en el a ver si se enriedan las líneas, ¿viste? En el juego payaso, que es divino, el juego payaso, pero todo estaba metido en algo muy personal, y creo que todo está teñido de algo muy personal. Entonces, y eso me parece que no sé, le tenemos mucho aprecio también. Teníamos un ardid técnico, yo me acuerdo de un ardid técnico para mantener la frescura, y esto que muchas veces nos trabábamos con algún ensayo, y con Nacho decíamos, bueno, esta parte, este juego, este número, porque además, perdón, para la construcción de esto fue muy importante ir definiendo como de a números. Si bien no teníamos que cerrar números, tenían que aparecer un poco como números. Entonces
nos proponíamos y decíamos, bueno, che, esta noche tenemos que presentarlo. Entonces, Sí. así cerraba, muchas veces íbamos encontrando material, y material que estaba a nivel clown muy saludable, que no se nos solemnizaba, y que me parece que es el mayor de los peligros en esto de ensayar clown, y de repente que sea un pelotazo, ¿no? Que se ponga aburrido, que uno siente que ya el día que lo estrena la risa está lejísimo. Yo siento que es raro esto de que se le atribuye al clown que, bueno, puede uno reírse o no reírse. Yo creo que es mentira. O sea, cuando alejaste la risa, mejor bañate y que la risa vuelva porque te estás alejando del género. Sí, y esta cosa del juego absurdo constantemente, digamos, buscarle el juego, buscarle el juego absurdo a ciertos conceptos, digamos, a ver cómo cómo retrasamos el tiempo de una manera absurda y con juego payaso. Entonces, todo estaba teñido de este absurdo. Ahí con esto que vienen hablando, me parece que está bueno una pregunta que tiene Vladimiro, Marco. Prende el micrófono y hacela. Buenas. Hola, Marco. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Les digo, bueno, venía como por el lado de lo actoral más que nada, ¿no? Venían diciendo esto de que el proceso, que en la obra se hace mucha referencia al proceso creativo para ustedes y no tanto para el público de repente a veces, pero para ustedes es un material, ¿no? Entonces me preguntaba eso, en todo este tiempo, 10 años hace que la estrenaron, ¿cómo se modificó ese material escénico que la gente veía y el recuerdo de ustedes con el tiempo que pasó de ese proceso y los procesos que habrán tenido en ese transcurso también? O sea, si eso afectó la obra de alguna forma. Yo no sé si afectó, pero creo que con respecto a la función que está online ahora mismo, porque la función online ahora es del 2012, ¿no? A ver si alguien... Sí, es julio del 2012. Bueno, nosotros la seguimos haciendo durante varios años, y yo tengo la sensación que se fue como haciendo, se fue madurando, pero no cambió mucho. Creo que cambiamos nosotros. No sé, yo veo la obra y es re loco, pero digo, yo ya no soy ese. En un sentido muy sutil. Y siento que a medida que pasan los años, en cuanto a lo actoral también, yo ya no... Si bien yo aportaba como cierta liviandad y Pablo aportaba cierta densidad, creo que... ¿Qué? ¿Porque hice este gesto? No te veo, si tengo un celular, veo de a 3 personas. Está bien. No, lo que digo es cómo nos fuimos equilibrando un poco en las energías, pero no por una cuestión de búsqueda, sino por una cuestión de evolución personal. Uno no es ajeno al clown que interpreta. Entonces hay algo de la energía que se transmite, que está en la obra. Y creo que, digamos, si algo cambió desde el estreno, o mismo desde esa función hasta ahora, tiene que ver con eso, pero yo no siento grandes cambios. No sé, hay gente que me dice, che, qué distinta que está la obra, cuando la vio en un momento y después la vuelve a ver, y yo digo, no cambió ni una coma, no sé qué es lo que está distinto. Yo tengo 2 momentos para rescatar en base a la pregunta de Marco. Uno es que la última vez que la hicimos, o sea, las 4 últimas veces que la hicimos, que fueron funciones en el 2018, la sentí vieja. Igual yo tengo muchas ganas de volver a hacerla, pero en ese momento sentí que el discurso que en ese momento me encantaba,
ahora me quedaba como, ay, qué bajada, qué New Age que quedó, no sé, como que no podía evitar juzgarla. La disfrutaba, porque la verdad que pero disfrutaba mucho, por ejemplo, el comienzo, porque me gusta mucho cómo escribimos el comienzo. Pero ciertas bajadas de línea que le hace mi personaje al de Nacho, me hinchaban un poco ya. Estaba como parado realmente en otro lado, y por otro lado mi necesidad actoral ya tenía mucho que ver con actuar sin la nariz, y que el clown se me meta más como en el fondo de mi actoralidad, y no tanto en la primera línea. Y por otro lado, lo que sí me parece significativo en cuanto a proceso es que nosotros nos pasamos todo un primer año de la obra cambiando los últimos 15 minutos. No llegábamos al final de la obra, o sea, entonces cada vez que llegábamos al Conex y a distintos, o sea, sobre todo en el Conex, el iluminador nos decía, bueno, ¿y hoy qué? ¿Y hoy qué final hacen? Porque los últimos 15 minutos nos pasamos investigando el final. Teníamos lo de las latas, que una vez inclusive no lo hicimos, inmediatamente volvimos a hacerlo porque no lo queríamos sacar, pero fuimos llegando. Entonces, en la última función, en 2011, que habrá sido la función número, no sé, 35, ponele, de todo el proceso, recién ahí la obra quedó construida. A partir de ahí creo que no, es muy poco lo que cambiamos. Digamos que se puede ensayar en función. Se pueden probar ideas. Igual le metíamos mucho ensayo. Yo me acuerdo que le metíamos ensayos en el medio, y sobre todo la pasada de letra, ¿no? Había como siempre me acuerdo de los viajes al Conex, desde el norte de la ciudad hasta el Conex, ahí repasando letra, y eso sí, también le metimos mucho cambio mirando. Nosotros pensábamos con el iluminador del Conex ese primer año y decíamos, uy, que no se enoje, y el chabón está recopado, ¿viste? Está como, bueno, hoy qué final hacemos, ¿viste? ¿Qué final probamos? Está bastante copados, y bueno, probando. Se llegó. Justo que traes esto de la repasada de texto, Nacho, hay una pregunta por ahí también sobre el tema de los textos que hizo la señora Catalina. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí va. ¿A tú? De NTUP. Qué momento. Sí, quería que nos contaran cómo fue el proceso de depuración de la letra, del texto, de los diálogos, que me parece que es muy lindo. Eso. Tengo recuerdos de que nosotros ensayábamos, yo escribía lo que ustedes decían, y después yo se los mostraba, y rescatábamos textos que ellos, después del ensayo, se habían olvidado. Digamos, esas cosas pasaban mucho, como que yo tomaba nota todo el tiempo de los textos que ellos tiraban en improvisaciones. Pero los códigos que se nos crearon en ese momento, recuerdo también que nosotros empezamos a emplear como el léxico, ¿no? La idiomática de la obra empezó a ser entre nosotros tres algo que usábamos en lo cotidiano. Eso, para mí, aportaba mucho en la escritura, que nosotros hablábamos y empleábamos lo que salían en las improvisaciones en la vida cotidiana. El aquí, es como que por momentos sentíamos, ¿dónde estás? No, yo estoy aquí, ahora, no sé, pero por dar ejemplos, ¿no? Como ciertas cosas que aparecían de la obra que después nosotros la usábamos en el cotidiano, que se fueron afianzando en las improvisaciones y en la escritura. Eso sí, recuerdo. También lo que yo siento que sucedió fue que improvisábamos bastante, porque, bueno, esta obra está escrita a partir de, digamos, lo que se llama la dramaturgia del actor, que es los actores improvisamos, y a partir de ahí se van generando, digamos, lo que serían la dramaturgia, los textos. Y también pasaba que las improvisaciones nos la tomábamos como la libertad de improvisar, tirar, y después había como una reflexión sobre la improvisación, y a ver yo creo que es muy importante ver
qué es lo que te queda, de qué te acordás. Si hay una frase que te marcó, que te cambió, ¿viste? Alguna frase que por ahí genera algún punto de inflexión en lo que tiene que ver con la escena, ¿viste? Generalmente siempre quedaba resonando. Y queda resonando una frase, o por ahí por un punto de inflexión, o por ahí tal vez por un concepto absurdo, como por ejemplo el Akishi, ¿no? Viste que como, o no sé, bueno, se me ocurren un montón de frases que tienen como una lógica particular de cada uno y que nos quedaban. También, viste, no deja de suceder que ciertas frases, ciertos textos que llamaban la atención del otro en este caso, viste, te llama la atención y decís, che, eso está bueno, o esto viste alguna frase que te causa gracia por algo, o o que es interesante, o que te abra paisaje, también siempre, viste, ahí, pum, la bajábamos. Sí, anotábamos después de ensayar. También, no sé yo si lo usé exactamente en este proceso creativo, pero vale la pena contarlo. No sé cómo en algún momento entrar en una suerte de esquizofrenia en la que tenés un cuaderno al lado y sos una especie de clown dramaturgo. O sea, sin salirte del estado, agarrás el cuadernito y te vas como loco a anotar, porque tu creador, que no es el clown es el bicho que está ahí actuando, el que está atrás de la nariz, sabe que pasó algo importante, y además, en la medida que los ensayos avanzaban, uno podía empezar a reconocer cuando lo que le salía tenía mucho que ver con el material o era para otra obra. Entonces... Sí, yo justo me hiciste acordar y agarré el cuaderno que tengo con todas escenas y cosas. Y acá, por ejemplo, hay una escena que se llama Lucha de Penes. Ah, bueno. Está bueno. A mi madre, cuidado con lo que decimos. Bueno, Lucha de Penes con palitos. Después tenemos, mirá, tenemos secuencia de gestos. No sé si te acordás, Agus, que elaborábamos la secuencia de gestos, también muy musical. Sí, sí. No sé, tengo de todo, muerte, nada, está buenísimo esto también, como ir recorriendo, no lo había recorrido, pero acá mira, tengo un mapa, no sé si se ve, pero hay como un mapa de las distintas escenas y cómo se vinculan unas con otras, cómo se iban vinculando, y qué era lo que una escena se ligaba con otra. Nada, está interesante esto también. No, y bueno, respondiendo a la pregunta, hacíamos una escena y de golpe la bajábamos, tipo guión, piqui. Sí, yo tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos que una vez los tiré, eran así, un montón, de escribir los ensayos, Sí. De esos, escribíamos mucho, esa es la verdad. Escribíamos mucho de lo que pasaba y también descartábamos mucho. Por eso me acuerdo de que nosotros nos habíamos generado unos códigos internos basados en todo lo que salía de los ensayos. Entonces, y me acuerdo que teníamos mucho más códigos de los textos que tiene la obra. O sea, que limpiamos bastante. Hacíamos mucho y escribíamos mucho también. Sí, hubo escenas que salieron más fácil que otras. Pero, por ejemplo, la primera escena, que es la construcción del robo del recuerdo, ¿no? O sea, mi personaje canta, el personaje de Nacho dice, uy, esa música que usted está cantando me hace acordar a tal cosa. Y diga, mire, a mí también me hace acordar, pero el recuerdo de quién es, de Nacho, ¿no? O sea, yo canté y Nacho tiene un recuerdo, y yo digo, a mí me hace acordar a otra cosa. Y en mi recuerdo es así. No es así. Y ya, entonces se juntan los recuerdos. O sea, es la primera escena, es muy interesante cómo metimos esto, como lo que hablábamos del robo del recuerdo, ¿no? Como cuando uno de repente, por supuesto, sin saberlo, que es, yo me acuerdo de esto
porque me acuerdo, o es una cosa que me contaron y entonces ahora me lo acuerdo. O sea, nos metimos en todo ese berenjenal y entramos a divertir y lo hicimos escena absurda, ¿no? Es como yo le robo la chica que él se acuerda. Bueno, depurar eso para llegar con esa sencillez, porque creo que realmente es una de las escenas más logradas de la obra, nos costó un huevo. Sí, y Muchas una de las respiraciones. cosas que hablábamos mucho es cómo la memoria, los recuerdos son subjetivos y la memoria transforma los hechos vividos en recuerdos, que no es lo mismo el hecho, la vivencia, que el recuerdo no es lo mismo. Y hay un traspaso ahí entre lo vivido y el recuerdo, que ese movimiento era lo que a nosotros nos interesaba. No nos interesaba tanto el recuerdo, sino el proceso de la memoria, que distorsionaba el hecho vivido en algo subjetivo y personal. Entonces, nada, eso nos divertía. También, digo, a muchos les ha pasado que te cuentan una anécdota y te gusta tanto que por ahí un poco te la acordás como que la viviste. Eso Entonces, hablamos. a partir de ahí me chorea la mina el chabón. Es más, ¿Te todo lo que gustó estamos mucho? todo lo que estamos recordando en este momento es parte de eso, ¿no? O sea, no sabemos si es verdad. Todo esto que estamos hablando No está sabemos. distorsionado por nuestras propias memorias, entonces todo esto puede llegar a ser una gran mentira. Medio de la mentira, damos paso a Martín Menéndez, que es una pregunta cortita, así que ya después enganchamos con la de Elisa de León, ¿tá? Después de que pase la de Martín, Elisa toma después el micrófono. Eso. Bueno, hola Pablo, hola a todos. Martín. La obra, ¿qué tal? La obra me encanta, recién los escuchaba hablar con respecto a cómo se sentían ustedes de que le hicieron hasta el final. Yo la obra la vi en el Conex y después la vi en el Conti. Y me acuerdo, bueno, nada, que yo en el momento que la vi al principio estaba empezando a estudiar el lenguaje, y cuando la vi en el Conti era como, recién Nacho hablaba de la memoria y se me venían, uy, ahora viene tal parte, como que me quedaron escenas y movimientos muy, muy en la cabeza, ¿no? Pero bueno, con respecto a nada, solo lo quería comentar. Pero con respecto a la pregunta, era como cuánto duró el proceso creativo, como están diciendo todo el tiempo, bueno, esto pasaba, notábamos esto, y a mí se me vienen como cuántos días por semana, pero pará, durante cuántas semanas, viste, como que descartar material y todo, se me viene como, ¿cómo fue la adaptación, no? ¿Cuánto dura todo eso? El tiempo objetivamente fue de mayo a diciembre, tuvimos un periodo de no me acuerdo de si 2, 3 ensayos por semana, y el 5 de febrero yo me iba a Uruguay a dar un taller justamente con Dani Ullman, en el que estuvo también Agustina, Cata, yo ahí la conocí a Cata. Bueno, entonces el 5 de febrero teníamos que tener lista la obra, porque yo me iba a Uruguay y después, ese mismo día que volvía de Uruguay, me iba al Bolsón y había que estrenar. O sea que el 5 de febrero era nuestro día final. Entonces durante enero trabajamos todos los días, o sea, de mayo a diciembre más o menos 3 veces por semana, y enero trabajamos todos los días, pero todos los días. Incluso creo que hubo días que nos juntamos a la mañana y a la tarde en una hipnosis y fiebre total, alucinando, porque fue en ese enero de 2011, me voy a parar para decirlo, en ese enero de 2011 no solo salió La Pesca, o sea, en ese enero salió La Pesca, o sea, hubo que bajar todo el material
a esa tierra que fue la pesca, sino que además yo me enteré que iba a tener un hijo. O sea que fue un enero increíble. Y no sé, ese mes vale temporalmente por no sé cuánto trabajo, ¿no? Como que nos metimos a apretar el material. Sí, nos dedicamos así a full. Yo me acuerdo que fue literalmente todos los días. No es que es como, es un decir todos los días. No, fue literalmente todos los días, y un par de días era ir a la mañana, después cada uno se iba a almorzar para despegar un poquitito, después volvíamos a laburar, porque había un deadline, un día que había que estrenar y llegar, y bueno, y faltaban cosas, como por ejemplo la pesca, ¿no? Lo bueno también era que estábamos tan despojados a esa altura que podíamos ensayar en cualquier lado, ¿no? Podíamos ir a una plaza. Es Sí. más, tuvimos ensayos con 2 palos abajo de un árbol, ¿no? De la obra Sí, completa. claro, sí, hemos ensayado. Gracias y de vuelta, felicitaciones. Elisa, si andás por ahí y tenés ganas de plantear tu pregunta. Bueno, me parece que Elisa se ha ido. La leemos. Dice, hola, ¿cómo miden hasta dónde es muy payaso o hasta dónde es... me perdí. O hasta dónde es algo más de la intimidad de sus vidas? Disculpen si la pregunta es media ignorante. Acota. Yo creo que algo que quiero destacar sobre el proceso creativo y un poco sobre todos los procesos creativos, y que es algo que yo aprendí específicamente con esta obra, y después me ayudó mucho para todo lo que hago, es la diferencia entre capricho e intuición. Me parece que la búsqueda del artista es esa, es poder distinguir qué es capricho y qué es intuición. Yo creo que si tenés, mientras vas generando material y vas limpiando y obviamente que van a aparecer caprichos, ¿viste? Yo quiero que mi obra o lo que sea que estoy haciendo tenga esto, tenga lo otro, o, viste, también, bueno, esto de lo que le decía la pregunta, de si hay algo personal, expresar algo personal. Yo creo que cuando algo aparecía a partir de la intuición tiene que estar, y poder distinguir, ¿no? Cuándo es capricho, cuándo es intuición, me parece que es algo que todo artista o todo proceso creativo tiene que elaborar eso. Yo diría que hay cosas de la obra que son muy biográficas. Por ejemplo, el momento de la quilla es un momento claramente biográfico mío, que tiene que ver con el exilio de mi padre a España. Y otras cosas que son también de material propio, pero que están menos arraigadas en la historia personal. Por otro lado, es una obra que particularmente nace de 2 poéticas que ya estaban muy vivas, que tiene que ver con la poética del clown de Nacho, que se llamaba porque partimos de esas 2 poéticas, de Tiza y Fileto, o sea, Tiza es clown de Nacho y Fileto el mío, y al principio éramos muy esos 2 payasos, y esos 2 payasos se vestían de la manera que esos 2 payasos habían construido su traje tiempo atrás. Con el devenir de la construcción de la obra, el propio clown empezó a quedar relegado, y lo que al principio era la fuerza poética absoluta, que era la potencia de nuestros 2 clowns, empezó a quedar mucho más atrás, y se empezó a poner como eje las necesidades propias de la obra. Entonces, en un momento, lo que antes era imposible cambiar, que eran los vestuarios de cada payaso, se convirtió en muy fácil dejarlos, porque ya la obra estaba pidiendo otra cosa, y esos vestuarios, por más lindos que estaban, no servían más. Y así, digamos, con la construcción de la obra, esa poética inicial
se fue reemplazando por lo que la obra misma pedía. Digo todo esto además porque el propio clown tiene mucho de raíces autobiográficas o de cómo a mí me pega tal cosa, y cuando construís una obra ya empezás a caer en cuestiones más objetivas, donde sigue siendo lo propio, pero está muy arraigado en cosas que seguramente le pasan a los demás. Por ejemplo, el Akishi, que tiene que ver lo que digo, con estar parado en dos lugares, como no estar ni aquí ni allí, en algún momento es mi vida, pero en otro momento es los Akishis que todos tenemos, ¿no? A mí mucha gente me ha dicho, me siento Akishi. Digo, como que también eso repercute también en el público de cómo ese concepto que es biográfico se universalizó. La obra tiene la edad de ese niño que está ahí. Sí. Hola, Simón. Hola, Hola. hola. Simón, hay una cosa que se llama tijera para cortar el pelo, ¿eh? ¿Quién te dice eso? Bueno, y un poco como para ir cerrando, nos dan ganas de preguntarles que esta obra, para cada uno de ustedes, qué desafíos y qué aportes hace a su vida artística. O sea, qué les marcó, qué les cambió, qué les aportó en su vida artística a cada uno de ustedes. En lo personal, Agustín, Sí, sí. tenía la posibilidad tenía un gran deseo de poder generar un orden escénico. Me gustaba la idea de dirigir. Creo que esta obra me abre esa puerta y después tenía como el coraje para dirigir otras obras. Creo que a partir de acá, me parece que ellos dos también, Nacho y Pablo, me dan una posibilidad muy grande, porque yo no lo había hecho nunca. Y siento que la dirección también ha sido un trabajo conjunto, porque estábamos creando y dirigiendo, pero descubrí la función de esa mirada de afuera, y me dio la posibilidad de hacer muchas más obras dirigiendo y entendiendo ese rol. Creo que es lo mejor que puedo rescatar, digamos, como experiencia. También me pasa que esto de proponerme despojarla de música después de que mi trabajo era hacer música para obras, y de ponerme ese objetivo como desafío en la dirección de una primera obra, me pareció muy, muy fructífero para mí. A mí me alegra enormemente esto que dice Agus, como que me da un objetivo también para mí, a ver, que a Agus le haya pasado esto. Bueno, ya que estamos, comento yo. Yo ya había hecho obras de clown, pero no estaba muy conforme o que sentía que en el viaje de construir la obra, el clown se perdía un poco, o que yo en escena no estaba realmente atento al imponderable, que es parte del género puro. Esto quiere decir, digamos, en la sala pasa algo y lo podés tomar, y la obra no se te rompe, que fue algo que constantemente trabajábamos entre los tres, porque en la sala nos ha pasado de todo, desde que se caiga un techo una vez, hasta que en el público haya una persona que no sé qué grado de problemática tenía, que toda la función hacía ¡oh! ¡Oh! O en la función filmada hay una chica que dice, no me siento bien, y camina todo por el pasillo y se va. Claro, cómo tomábamos cosas y cuánto podíamos tomar de esas cosas. A mí me fue muy importante poder hacer una obra que yo llamo sanguínea,
Como que mi clown está absolutamente exigido a estar ahí y que no me había pasado en otras obras que estaban como mucho más marcaditas. Entonces el imponderable un poco se perdía. Por otro lado, si bien también había construido obras desde mi propio clown, este fue un proyecto que yo sentí súper propio, el más propio tal vez de mi vida. Y por otro lado, también es significativo que necesitaba hacerlo para empezar a soltar la nariz, algo que decía antes, que me sentía yo como actor muy nasodependiente, digamos, muy que si no tenía la nariz no podía actuar. Y sabía que no podía hacer. Entonces creo que haber hecho la obra y haber sacado el jugo, también en algún momento me sirvió para llegar hasta ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que es una obra que no tiene nariz, que no es género puro, y que siento que el clown está flotando dentro mío de una manera muy linda, pero adentro de la piel de un personaje, no de mi propio clown. Y como evolutivamente lo siento, no es mejor ni peor, pero para mí era muy necesario. De todos modos tengo muchas ganas de hacer clown con nariz, pero me tiraría a hacer un número, y no me volvería tal vez en este momento a meter en la locura de hacer una obra que te requiere esto, la construcción de una dramaturgia y tutti quanti. Sí, a mí lo que me pasó con esta obra, lo que me deja, digamos, como fue muy importante también en mi vida artística, es como hay algo que me siento muy identificado con lo que dice Pablo, que es como la obra que te identifica en el sentido desde lo personal, es como la primera obra en donde uno pone, viste, siente que está poniendo de uno y a la vez también es un gran desafío que nos dimos con esta obra que está bueno que decís esto de sanguínea porque requiere de estar y la obra se sostenía en nosotros dos. Si nosotros dos no estábamos como presentes, no había, digo, como, no había, no sé cómo, no había obra, no sé, por decirlo de una manera. Digo, la dramaturgia, la construcción estaba todo, pero si nosotros no estábamos ahí, el aquí ahora, y el payaso vivo y caliente, corazón caliente, no terminaba de llegar. Y eso es algo que yo disfruto mucho de Quizá quiso decir. El tener que estar presente, el tener que estar como todo el tiempo atento. Y eso es algo que siento que le da como una sensación de infinitud, ¿viste? Como si fuera infinita, porque si bien por ahí las búsquedas fueron cambiando y nos llevaron como a otros lugares, esto que decís, de sacarte la nariz o las distintas cosas que cada uno está haciendo, hay algo que es que siempre que la repusimos, por más que haya pasado un año, teníamos que estar como, viste, prendido fuego, teníamos que estar con el estado ahí, y estar presentes no nos podíamos descansar. Entonces, hay algo de eso que a mí me llenó mucho, y por otro lado también me dio como una plataforma como una referencia de creación grosísima para todos los proyectos y los procesos creativos posteriores, digamos. Como lo que es el famoso disfrutar del proceso, es algo que yo siempre le decía, viste, a Pablo, a mí no me importa si esto después, no sé, hacemos 2 funciones, había algo de estar disfrutando del proceso creativo que era muy interesante, y sí, justo ahí leo una pregunta que decía, me hizo acordar a Esperando a Godot, ¿no? Y mismo en un video que nos grabó Gabriel Chamé, él menciona como que tenía aires o referencias de Beckett,
Y eso no es arbitrario, no es algo ajeno. Nosotros cuando empezamos a laburar, empezamos a leer esperando a Godot, y en un momento, viste, antes de que esté Agus, los primeros encuentros, nos planteamos, che, ¿y si hacemos esperando a Godot? Entonces hay algo de eso, de la espera, de estar ahí, que ese espíritu del absurdo de Beckett y ese tipo de teatro nos atraviesa un montón. Así que, bueno, no sé qué más. Bueno, queridos, estimados todos, vamos a ir cerrando por acá la tertulia espectacular de hoy. Quedaron algunos comentarios por allí en el chat, que nada, les invitamos a que los lean, pero en esta parte hablada vamos a ir cerrando y agradecerles mucho. Nada, lindo escuchar y entrar así en la fibra interna de la obra, en las memorias de las memorias. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias a Tertulias Payasas, que son Vero, Dani y Agus, que generaron a partir de esta cuarentena este espacio increíble de reflexión que tenemos todos que apoyar un montón. Y por otro lado, bueno, para todos y todas que estén todavía aquí con nosotros, contarles que la obra, que antes de empezar la tertulia, desde la carpintería, que es la plataforma que está poniendo la obra online, nos dijeron que la van a dejar 24 horas más, así que bueno, si tienen ganas, por favor, difundan que queda un rato más de obra online. Nada más. Sí, muchas gracias a los tertulianos, no sé cómo se autodenominan, por esta convocatoria y esta iniciativa en general, ¿no? Me parece que también una reflexión que quisiera hacer con respecto a lo que es esto que está sucediendo, del entorno de la pandemia mundial y las cuarentenas. Me parece que bueno, nosotros nos debatimos mucho si publicábamos la obra online, la streameábamos, como se dice, porque el teatro no es concebido para verlo de una manera online o en una pantalla. Hay algo frío que sucede, hay un distanciamiento desde el espectador hacia lo que sucede teatralmente que bueno, que no... El teatro es otra cosa, digamos. Claro, es otra cosa. Entonces, en esta nos debatíamos, ¿viste? Que si daba para mostrarla o no. Y bueno, llegamos a la conclusión de que nosotros no lo hubiésemos proyectado en otro contexto, pero esta realidad hace que el teatro esté muy vapuleado y que esté muy silenciado, entonces que no haya teatro, no hay nada de teatro, y bueno, y esta iniciativa de poder proyectarla pasarla por YouTube, genera conversación, y a partir de la conversación hace que el teatro todavía siga vivo, y a la vez también estas tertulias que están haciendo ustedes, en donde no tenemos clown, no tenemos teatro, pero bueno, tenemos espacios de conversación como la tertulia, por eso se valora tanto. Sí, bueno, nosotros les queríamos agradecer a ustedes el acercarse a este espacio, en arrimar la propuesta, y esta inauguración de la tertulia Payasa espectacular, que esperamos generar otras, veremos qué nos trae. Y bueno, ahí muchísimas gracias. Un gustazo poder compartir un poquito del atrás de escena de esta gran obra.